En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, a través de su dispositivo de pantalla, trayendo el podcast a sus sentidos en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Acusaciones entre unos y otros, descalificativos, improperios, hacen parte de la agenda diaria de las campañas presidenciales en Colombia. Clima tenso que ha transgredido el escenario público y ahora traspasa el umbral de lo personal. Campaña del Pacto Histórico denunció amenazas contra la vida de su candidato y antes que despertar la solidaridad de la población, sembró serias incógnitas sobre la veracidad de aquello, pues las autoridades desconocen algún tipo de plan por parte de los grupos al margen de la ley. Mitomanía que caracteriza al candidato de la izquierda llama a cuestionar si esta no es una estrategia para aminorar las consecuencias que trajo consigo los diversos escándalos que han salpicado la campaña y ya reflejan sus consecuencias en las encuestas que fijan la competencia entre los extremos ideológicos que tienen polarizado el país. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Delirio de persecución, sustentado en la mitomanía del candidato de la izquierda, desvía la atención sobre los pecados camino a las urnas del pacto histórico, errores políticos y procedimentales, ausencia de argumentos para explicar lo inexplicable, comienza a pasar factura de contado a la amplia ventaja que registraba Gustavo Francisco Petro Urrego y su fórmula vicepresidencial en la intención de voto de los colombianos. Divergentes resultados que muestran las últimas encuestas electorales tienen un factor común: verdad de a puño que se teje y no detiene el vertiginoso crecimiento de Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga como contrapeso desde la derecha para bloquear una victoria contundente del populismo que se vende como opción de cambio e igualdad social. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Polarización ideológica que transita Colombia cierra el espacio a las opciones de centro y concentra la discusión en dos nombres y las alianzas por interés burocrático, conveniencia política o convicción filosófica que serán las que demarquen el camino a la victoria el 29 de mayo en primera vuelta y deberá ser ratificado en segunda vuelta el 19 de junio. Promesa de transformación del país se ha ido desdibujando con la incongruencia política de quien habla de una lucha contra la corrupción y acepta en los cuadros de mando de la campaña a personas con complejos temas en el SENA o Caprecom y sujetos con sindicaciones de enriquecimiento inexplicable. En Caracol Radio se escuchó al abogado Rodrigo Pombo Cajiado a raíz de la amenaza de muerte contra Gustavo Petro, y este señor dice que es la voz de quienes piensan que Petro
es un mentiroso, como todo buen populista. Soy una de las voces que sobre el supuesto atentado contra el doctor Gustavo Petro piensa lo siguiente. Punto de partida. Estoy convencido que Gustavo Petro Urrego, como todo buen populista, es un mentiroso, es un mitómano de oficio, es cínico y tiene como herramienta electoral la mentira. Miente sin pudor y lo hace además dentro de una cultura organizacional que ha permeado a toda su campaña. Sin embargo, la acusación o, si se quiere, la información que se ha puesto de público conocimiento sobre un posible atentado contra su vida debe llamarnos a todos, sin distinción partidista y doctrinaria, sobre la preocupación que este tipo de sucesos reviste en este momento. En Colombia, lo triste es que este tipo de acontecimientos fatales, letales, son creíbles y eso pone en tela de juicio a la democracia toda, al sistema democrático de gobierno. Por eso creo que, por una parte, no es suficiente que las autoridades hagan lo que tienen constitucionalmente que hacer, que es conservar y preservar y custodiar la vida, la honra y los bienes del candidato Petro, sino que la sociedad en general se debe solidarizar con ese llamado de la campaña. En Colombia, ese tipo de situaciones lamentable y tristemente pueden ser posibles y por lo tanto la afirmación puede ser creíble. Ello sin perjuicio de que Gustavo Petro deje de ser un auténtico mentiroso. Digno ejemplo del pastorcito mentiroso, puede estar diciendo la verdad, pero es difícil creerles y eso llama a tomar precauciones. Aval que se brindó desde el pacto histórico a la candidatura al Senado de quien hoy tiene mucho que explicar en sus vínculos con las FARC, atomiza la credibilidad sobre una colectividad que ha recibido el apoyo de un expresidente, disidentes, por no decir traicioneros militantes de partidos de centro y desmovilizados guerrilleros, quienes lejos están de la moral y el prototipo ciudadano que dice representar el líder de los humanos. Tenso panorama que exalta la urgente necesidad de imponer límites y reglas a una casta que naturalizó la ausencia de ética y normalizó los pésimos comportamientos para hacerse al poder. Ausencia de sindéresis, capacidad de discusión y discernimiento al interior del pacto histórico fue lo que conllevó a movidas erráticas que tienen en jaque a la candidatura de la izquierda colombiana. En Noticias Caracol, el jefe de campaña del pacto histórico, Alfonso Prada, confirma el show de suspender la campaña por un supuesto atentado que nadie ha podido confirmar o demostrar. Muy a nuestro pesar debemos confirmar que hemos debido suspender la agenda de la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez en el eje cafetero el próximo 3 y 4 de mayo por razones de información de seguridad que nos han llegado. Sin embargo, queremos decirle a todo el pueblo del eje cafetero y a los colombianos que no va a haber absolutamente nada ni nadie que impida la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia de la República, porque nada, absolutamente nada va a impedir el cambio tranquilo que viene para Colombia. Seguirán en campaña y llegarán a todos lados con la convicción de que ganarán desde el engaño y el delirio de persecución. Visita a las cárceles para hablar con condenados por corrupción y narcotráfico, propuesta de perdón social, escándalo de Piedad Esneda Córdoba Ruiz, que trajo consigo su separación de toda actividad de la campaña, sumado a contradicciones del candidato en temas coyunturales del país, exaltación en plaza pública de un proyecto de gobierno de más de 4 años, bajezas de la política conexas al espionaje o a la difamación de los adversarios, entre otros temas, son los síntomas del desespero de quien ve cómo se nubla una victoria que creía segura. Agua a la altura del cuello, que tiene al borde del colapso a la opción de izquierda, fue la que llevó a sacar la estrategia de tapar los escándalos con una supuesta amenaza de la que solo conocen los equipos de seguridad de la campaña, pero no la han podido comprobar o demostrar. Ni el ministerio ni la policía tienen información o indicios de un plan de atentado contra Gustavo Petro, pese a lo que ellos afirman
como se escucha en la voz del ministro de Defensa, Diego Molano, y el comandante de la Policía, general Jorge Luis Vargas. Ministerio de Defensa, la Policía Nacional hasta el momento no tiene ninguna información de inteligencia vinculada a procesos judiciales que permitan determinar la existencia de algún plan criminal contra el candidato del pacto histórico. La instrucción del presidente Iván Duque, del ministro de Defensa, en mi caso particular, tal y como fue señalado en el Plan Democracia y en el Plan Ágora, es dotar de todas las capacidades de nuestra policía para dar la máxima seguridad a todos los candidatos presidenciales. Tal como lo indica el comunicado, frente a, reitero, informaciones de algún atentado contra el candidato presidencial Gustavo Petro. Hemos participado tanto en las reuniones de la Subcomisión de Orden Público, presidida por el señor ministro del Interior, como el Comité Nacional de Garantías, en donde la policía hace presencia y están todos los partidos presentes para garantizar la seguridad de los candidatos y de sus partidos. Y el Plan Ágora 2, que tiene que ver específicamente con la seguridad de todos los candidatos previo a elecciones del Congreso y elecciones a la presidencia de la República. La policía no es ajena a los planes de seguridad de los candidatos a la presidencia, es lo que dice el comandante de la policía, general Jorge Luis Vargas, sin el ánimo de minimizar un hecho que de ser cierto sería supremamente grave. El país no puede olvidar que a Gustavo Francisco Petro Urrego le gusta inventar hechos para victimizarse. Pildorita para la memoria es traer a colación que en el 2010 habló de un posible atentado de las FARC que le fue informado por una fiscal. En 2018 acusó al fiscal general de la Nación de ocultar indicios sobre un atentado que se estaría fraguando contra el sensei de la izquierda. Y ahora, en 2022, aparece lo que se conoció estaría proyectando una banda de sicarios en el eje cafetero. Táctica de acción que emplea un libreto que coincide en el mes de mayo, en plena época electoral, cuando el cacique de la izquierda se siente y se ve perdido. Estrategia operativa que trata a como dé lugar ensuciar la campaña de su principal opositor en contienda. En RCN Mundo se escuchó al abogado de Petro, Miguel Ángel del Río, quien niega haber hablado de infiltración de la campaña y desvía la atención sobre la compra de votos en la costa atlántica. Ese temor o esa manifestación de Luis Felipe Henao de que están atemorizados porque nosotros estamos infiltrando su campaña, sí le acepto que están atemorizados, pero están atemorizados precisamente porque es que le vamos a llevar a la cárcel a todos esos compradores de votos en la región Caribe, porque además todos los grandes compradores de votos de este país están hoy con la campaña de Federico Gutiérrez. Los Char en el Atlántico, los Géneco en el Cesar, con Apecuello, Laureano Acuña en Sucre. Todos los grandes bandidos y compradores de votos están en esa campaña. Yo he llegado a la región Caribe precisamente para enfrentarlos. Nosotros no hemos infiltrado a nadie. Hay ciudadanos que hacen parte de esas campañas que nos pasan videos e información de lo que está pasando para que actuemos y pongamos las denuncias a la mayor brevedad. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy tenemos una rueda de prensa para establecer los canales de comunicación para recibir precisamente eso. Una línea telefónica donde vamos a recibir toda la información que nos venga de la región Caribe. Nosotros no tenemos que infiltrar a nadie. Nosotros trabajamos con la mayor rigurosidad ética. Yo soy un profesional del derecho que respeta el debido proceso, que respeta el Estado Social de Derecho. Ellos son los bandidos. Luis Felipe Henao todavía no le ha contado a la opinión pública qué hacía fotografiándose con Eugenio Hernández. Kiko Gutiérrez está rodeado de bandidos. Eso es, o ese es el verdadero temor que ellos sienten. Lo que siempre he manifestado es precisamente eso, que hay personas de esas campañas que están cansadas de la corrupción, que se han puesto en comunicación con nosotros para advertirnos en qué lugar están comprando votos, en qué lugar están vendiendo, están negociando la venta del voto, regalan cascos a cambio de entrega de respaldo. Entonces, aquí el tema no es que la campaña de Gustavo Petro
contrató a un número determinado de personas para infiltrar campañas de contrarios. Nosotros no tenemos necesidad de hacer eso, entre otras cosas que es una conducta reprochable, venga de un lado o venga del otro. Nosotros lo único de lo que tenemos certeza es de la corrupción electoral en cabeza de la campaña de Federico Gutiérrez, y eso es lo que vamos a atacar de manera directa. Bajeza de la política que no puede ser más clara, señalamientos en los que se ve la viga en el ojo ajeno, pero se desconoce en el ojo propio, figura de una mansa oveja en la que oculta un lobo feroz, que es el candidato que desde el artilugio de la palabra y el fingir de perseguido capta la atención de capas jóvenes, inexpertas, ilusas e ingenuas que se han comido el cuento entero. Delirio de grandeza de un mitómano que a veces se cree Bolívar, en otras ocasiones se asume como Nerón y en el fondo tiene múltiples personalidades. Es el prototipo de un candidato que destila odio, resentimiento y sed de venganza social. Compulsivo personaje que se jura ser supremo y al ver que su propósito no surtió efecto, desesperadamente hace un pacto perverso en el que utiliza la justicia para seguir desviando la atención, bajo juramento, alegando que dice la verdad y que seguirá diciéndola desde Venezuela. Señaló desvío de dineros a Iván Duque y su campaña, la prófuga de la justicia Aida Merlano. Y que se quede la constancia de que sí salieron 18.000 millones de pesos de contratos del distrito y que salieron con la finalidad de corrupción, de corromper al sufragante, de desviar recursos para seguir manteniendo un poder, y que de hecho parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial al candidato Duque, al que se le entregaron de esos 18.000 millones, 6.000 millones que le terminó entregando Julio a él del dinero que no le pagó Alejandro Char y que dijo que estaba al día en cuanto a las deudas de su comisión. No son solamente lo que ustedes tienen en su poder, señor magistrado, sino unos que yo también tengo de soporte para las futuras denuncias que voy a colocar contra el señor Alex Char por el tema de las coimas recibidas y los desvíos de los dineros públicos, cómo fueron sacados. Acusaciones sin pruebas que deben ser soportadas, pero muchos ya dan como una verdad irrefutable. Bochinche que se orquesta desde Venezuela con Aida Merlano Rebolledo no es más que el esfuerzo por propagar falacias y mentiras que solo benefician a quien desde un cálculo político de bolsillo invoca cambios que solo existen en el humo que vende desde su verborrea el ídolo de barro que construyeron desde la izquierda democrática colombiana. Complejo es que la memoria de corto plazo de la nación lleva a que la ciudadanía dé credibilidad a la palabra de una bandida que tiene antecedentes penales y es prófuga de la justicia. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se defiende de las acusaciones de Aida Merlano y recuerda claramente que es eso, una prófuga de la justicia. Y frente a lo que dice la señora, todo el mundo sabe a quién ella estaba apoyando políticamente. Entonces que no venga ahora con esas falacias y esas mentiras. Ni las fechas cuadran, ni los datos cuadran, y esto lo que es otro intento más de Nicolás Maduro, teniéndola ella protegida en Venezuela, de tratar de enlodar el nombre mío. No lo van a poder hacer, pero además le digo otra cosa, que la extraditen y que venga acá a cumplir la condena, porque ella fue condenada en septiembre del 2019 por la Corte Suprema de Justicia. La invita a hacer frente a la justicia y que responda por aquello que fue condenada en 2019. Bandera del cambio no puede ser una verdad maquillada al mejor estilo de las ONGs de izquierda o el ladino engaño populista de una justicia plagada de intereses políticos y que actúa en favor de la delincuencia. Proceder de las Cortes deja en evidencia que en Colombia se está utilizando el aparato judicial como mecanismo intimidatorio para favorecer a un candidato. Solo así se explican los constantes y repentinos fallos a favor de la izquierda en plena época electoral. Mezquinas sentencias que se profieren contra integrantes de la derecha son las que envalentonan a una primera línea de terroristas urbanos
que amenaza con destruir la nación si no gana su candidato. Igualdad social no existe ni existirá en los países que apostaron por el socialismo del siglo XXI. Solo basta con mirar al vecino y ver las aproximaciones discursivas de un opresor que sumió a Venezuela en la miseria. Los jóvenes creen firmemente que el voto es el mejor medio para cambiar el país. Fue lo que aseguró en Noticias Caracol el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheine. Algo muy interesante que se presenta en todas las mediciones que hemos realizado desde hace 2 años, y es que los jóvenes creen firmemente que el voto es el mejor medio para cambiar el país, y eso se refleja en el 79%, que es una buena noticia. Otro punto interesante es si ya decidió por quién votar en la primera vuelta, el 78%, es decir, los jóvenes en su mayoría ya tienen claro el candidato. Aun cuando recuerda la estadística anterior que no se sienten representados en un 52%, sí van a votar porque creen que es el mejor mecanismo de cambio. Si lo ves por las ideologías, las personas o los jóvenes que tienen una ideología de izquierda, en el 91% ya tienen su candidato. Los del centro en un 73% y los de derecha en un 67%. Luego las campañas, que en este momento están trabajando sin duda sin descanso, lo que pueden hacer es llegar al 20% de los jóvenes que en este momento están tomando su decisión. Pero también algo muy importante, ayer generamos un foro con bastantes estudiantes y algunos de ellos mencionaban que desafortunadamente están escogiendo, como se dice popularmente, al menos malo, te lo digo en términos de los jóvenes. Y desconfían de la presidencia del Congreso, del Consejo Nacional Electoral. Algo muy interesante es de los influenciadores digitales. Finalmente, los jóvenes sí creen en las redes. Más del 70% se informa a través de las redes, pero son conscientes que muchas de las informaciones que aparecen en las redes no son veraces. Claro. Los jóvenes no se sienten representados, votarán porque creen en el cambio. Algunos mencionan que están escogiendo al menos malo. Transición de la libertad y la democracia a una dictadura como la cubana, opresión como la nicaragüense, caos y arrepentimiento como el peruano, el chileno o el argentino son un claro ejemplo de lo que está en juego este 29 de mayo en Colombia. Difícil es creer que la transformación del país solo se conseguirá con quien nada sabe de administración pública y su mayor logro ha sido llegar al poder para gestar lo que no logró a través de las armas con sus ideales guerrilleros. Democracia, libertad y economía de Colombia no pueden ser parte del funeral que propuso el senador Gustavo Bolívar Moreno para inducir a la gente para que entierren a un candidato y a un expresidente. Una parodia es una parodia. Parece que Fico lo único que conoce de la cultura caribe es la compra de votos. Fue la única defensa que encontró el senador Gustavo Bolívar. Con respecto a una polémica absurda que se ha armado, porque en una transmisión de Facebook Live que hice el 1 de mayo, Día de los Trabajadores desde Cartagena, en una marcha muy grande, pues me parece que no tiene razón de ser, porque simplemente estoy transmitiendo unos hechos. Veo venir un ataúd negro y en él una comparsa, una parodia, la gente llorando, riendo, porque ellos, la idiosincrasia costeña es esa, en la que me dicen, les pregunto de qué se trata, me dicen, no, pues es que estamos enterrando a Fico y a Uribe. Pues eso fue todo lo que pasó. Yo no armé un ataúd ni una comparsa, simplemente estaba haciendo una transmisión y quiero decirles a Fico y a Uribe que ellos están enterrando lo que ellos significan, no a ellos, porque obviamente pues ellos están vivos y tampoco les están deseando la muerte. Para que conozca un poco la cultura costeña de un país que aspira a gobernar el señor Fico, pues suceden estas cosas, entierran símbolos, queman personajes, hacen ataúdes con la corrupción, etcétera. En esta ocasión estaban enterrando lo que ellos significan, me imagino que los falsos positivos o no sé, la corrupción, la violencia que se ha desatado nuevamente en Colombia, algún símbolo de estos, nada más, no tuvo otra connotación distinta. Para ellos, yo solamente deseo mucha salud y mucha vida, lo digo sinceramente como ser humano. La ignorancia hace verdaderos sabios. Claro ejemplo de quien actúa en la calentura del momento, pero no dimensiona las consecuencias. Incautos que siguen creyendo en las promesas del Mesías de la izquierda no ven y dimensionan que los frutos del socialismo solo existen en la mente de los holgazanes.
Cambios que proclama Gustavo Francisco Petro Urrego son los mismos que ya acabaron con Venezuela y Argentina, aquellos que calaron en Perú y Chile, pero ahora los tienen temblando. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Carrera política del candidato del Pacto Histórico demuestra que mucho habla, pero como senador no ha liderado leyes en favor del pueblo, ni mucho menos contra la corrupción. Como gobernante en su nefasto paso por la Alcaldía Mayor de Bogotá, ratificó que lo único que medio sabe hacer es el control político desde el legislativo, porque de ejecución y gestión poco y nada comprende. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado Psicosis Preelectoral. Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Mayor amenaza a una sociedad dividida entre dos ideas de gobierno es dejar que tome carrera que quien piensa o ve las cosas de manera diferente es un enemigo. Modelo de país, idea de mandato, debe tener claro que más de 30 años de un modelo neoliberal no se puede borrar de un plumazo. La nación es dependiente de la inversión extranjera, esa que está mirando atentamente qué pasa en las urnas para salir espantada, como ocurrió en aquellos países que se adelantaron en el modelo y ahora van camino a quebrarse económicamente. Antes que peleas o controversias entre políticos, el país necesita soluciones, que el pueblo deje la indiferencia y salga a votar masivamente sin dar cabida a un hecho desafortunado que se puede desencadenar por la histórica tolerancia a la promoción de la violencia que se ha tomado la campaña presidencial de 2022. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.